lavar los trastes. Me imagino que a nadie que está aquí, si es honesto, no le gusta lavar los trastes. Pero, ¿qué tal si les hubiera de decir que hay un jabón de lavar trastes que te limpia todo exactamente como te debe limpiar, te deja limpiecito el plato, te deja hasta limpio que te puedes ver tu cara cuando te lo pones así, te lo deja, como dices en inglés, spotless. ¿Qué tal si te hubiera decir que hay un jabón así? Pues me encantaría entonces, dame esos trastes, yo voy a lavar esos trastes, si es tan fácil así que lo puedo hacer bien rápido. Y eso es lo que yo y mi papá pensábamos cuando vimos un comercial un día de un jabón de lavar trastes, Dawn. Es un nuevo, no es el normal Dawn, pero es uno nuevo que estaban anunciando en la tele. Y este comercial estaba prometiendo que este jabón iba a hacer esas cosas que estaba diciendo ahorita, que lo iba a dejar el traste limpiecito. Entonces yo y mi papá, cuando estábamos viendo eso, pues los vimos, yo lo vi a él me vio a mí, dijimos, ¿sabes qué? Queremos que agarrar ese jabón de trastes. Ahora sí nos va a gustar lavar los trastes, si es tan fácil así. Bueno, pasó los días, las semanas, y mi papá vino a la casa con ese jabón de trastes, lo agarró, no sé, no lo agarró, pero lo agarró, y pues lo probamos. ¿Y qué piensa que pasó? Igual, nada pasó. Ese jabón de trastes no sirvió para nada. No hizo lo que prometió el comercial, que me podía ver mi cara. No podía, no hizo nada. Y en ese ejemplo que pasó con mi papá, nosotros vimos ese jabón de trastes y pensamos que lo que tenía prometido el comercial lo iba a hacer, pero no lo hizo, obvio. Y ese mismo ejemplo es algo que ahora en nuestro texto que vamos a ver un texto que nos va a decir lo opuesto de eso. Va a decir que Dios mismo promete algo, pero no es como ese jabón de trastes que no cumplen sus promesas. Nos va a decir ahora que con su ayuda de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con su ayuda vamos a poder tener victoria sobre lo que se llama los deseos de la carne y podemos tener libertad de la ley. ¿Cómo es eso? Pues ahora, si tienen sus Biblias, abran conmigo a Gálatas 5, versículo 16 al 18, vamos a leer ahora. Gálatas 5, versículo 16 dice, digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne está contra el Espíritu y el del Espíritu está contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Aquí lo que está diciendo este texto es que como seguidores de Jesucristo, si eres un cristiano aquí, no estamos bajo la ley ni somos libres de hacer lo que queramos. El Espíritu Santo actúa como una guía, lo que dice el versículo 18, para nuestro camino de obediencia como cristianos. Estamos llamados en el versículo 16 a someternos al poder del Espíritu para lograr una victoria constante sobre la carne y librarnos de la ley. Y como en ese ejemplo que di del jabón que agarramos, no cumplió con la promesa, pero aquí sí va a cumplir con la promesa del Espíritu Santo. Él va a ser aquí como el motor para nuestra obediencia hacia Dios, hacia Él mismo, porque Él es Dios. Y vamos a ver primero el versículo 17 y después vamos a ir al 16 y luego finalmente vamos a
llegar al 18. Así es como vamos a estudiar ese texto ahora. Yo sé que está fuera de orden, pero creo que nos va a ayudar a entender la lógica de Pablo aquí. Entonces, vean conmigo el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne está contra el espíritu, y el espíritu está contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Es importante recordar que Pablo está escribiendo a creyentes, a cristianos. Entonces, un cristiano, un creyente ya tiene el Espíritu. Eso es muy esencial entender para el resto de este sermón. Un cristiano, la cual Pablo está escribiendo, ya tiene el Espíritu Santo. No les está diciendo que consigan el Espíritu. Eso es no lo que le está diciendo. Podemos ver eso en Gálatas 3, si nomás van ahí conmigo, en Gálatas 3, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues ahí está diciendo que ya recibieron el Espíritu, que no era por las obras, era por la fe en Jesucristo. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Ahí tengan eso en mente durante todo este sermón, que no es que van a ganar el Espíritu, pero ya lo tienen, ya es suyo. Y lo mismo con ustedes, si son cristianos aquí, ahorita, ya tienen el Espíritu. Y no está diciendo ese texto que lo agarren. Y en nuestro pasaje, si van para atrás a Gálatas 5, en nuestro pasaje en versículo 17, Pablo describe la vida cristiana como una guerra de sus deseos, como una pelea de box. Como si tienes en un lado aquí, tienes el espíritu y en el otro lado tienes la carne. Y los dos se oponen el uno a lo otro. Y estos no son competidores amistizos. Es más que un combate de boxeo. Esto se trata de una batalla, una guerra más que un boxeo. No algo así chiquito como un boxeo, pero algo que personas se van a morir. Es algo grave. Y la carne aquí en este versículo 17, uno dice que se opone el espíritu a la carne. La carne es tu naturaleza de humanidad caída. Y esta carne es la que te inclina a pecar. Esto es importante también entender por el resto de este sermón. No necesariamente solo es lo que tenemos aquí en aquí cuando ves mi carne, cuando dices, oh, quiero carne. No es esa carne que tienen los animales que comemos. No es esa carne. Tiene que ver con eso, pero no es eso precisamente. Es lo que somos adentro que está caído, de la caída de Adán. El Espíritu, como ya dije, es la persona del Espíritu Santo. Es una persona que es Dios. 3 personas, un Dios. Así que en esta lucha estás tú en esta batalla. Si tú eres un cristiano, tú estás en el versículo 17. Tú estás ahí. Estás del lado, no de la carne, pero estás del lado del Espíritu. Imagínate eso. Tú estás del lado del Espíritu. El Espíritu no está del lado de ti, tú estás del lado del Espíritu. Y esto no es una guerra sencilla, no es una guerra ligera. Es una guerra interna, es algo adentro. Es algo que tú no puedes ver físicamente. Como dije, el boxeo no es cuando se están peleando físicamente. Es algo interno. ¿De quién? De ustedes. De mí. De cada cristiano. Y la esclavitud del pecado ha sido rota. Ya sé que hemos estudiado eso en el libro de Gálatas, que es por Jesucristo, por su vida perfecta, por su muerte suficiente y por su resurrección que nos ganó la oportunidad de ser resucitados con Él. Jesucristo rompió la esclavitud del pecado. Se ha cambiado su estatus de ustedes, de cada cristiano que está aquí, pero su presencia del pecado todavía está ahí. Ya no reina el pecado, sino que
todavía permanece en usted. Hemos muerto al pecado, pero el pecado mismo no ha muerto en nosotros. Cualquiera que sea cristiano ha tenido que enfrentar el hecho de una vez que hemos sido puestos en Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Entonces no podemos decir que no hay lucha. Cada persona que es nacido de nuevo, regenerada, tiene esta lucha. De hecho, entramos en una batalla, una guerra civil. Y es importante notar que el conflicto que Pablo está describiendo no es el conflicto moral que cada persona tiene en toda la humanidad. Estoy hablando de la conciencia. No es eso. Esto es algo diferente. ¿Por qué? Porque aquí dice que el espíritu está contra la carne. Alguien que no es un cristiano no tiene el espíritu. ¿Sí ven la diferencia? No es algo cuando dicen que te remuerde la conciencia. No necesariamente es eso, porque eso es para cada persona. Pero un cristiano tiene el espíritu. Eso es diferente, esta batalla. De hecho, que no hay batalla en alguien que no es un cristiano. ¿Por qué? Porque todavía es un esclavo al pecado. Todavía hace lo que quiere. La realidad es que cuanto más lejos estamos en Cristo, en nuestro cristianismo, más conscientes somos de esta batalla. ¿Sí o no? Si tú has sido un cristiano por 20 años, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, de lo que está hablando este texto. Esta lucha entre lo que quieres hacer y también tu carne que te está diciendo que hagas esto, pero el espíritu que te dice no hagas eso. Es como cuanto más cerca vivimos de la luz, que es Jesucristo, más vemos la oscuridad de nosotros. ¿Sí o no? Tal vez usted está aquí y está pensando que hay algo mal con usted, porque se siente como que quiere hacer lo bueno, pero a veces como que no. Le voy a decir que no hay nada mal con usted aquí, si tiene esa batalla. ¿Por qué? Porque eso es evidencia que el Espíritu ahora ya está en usted y tiene esa batalla. No estoy diciendo que la batalla necesariamente es buena, pero eso es evidencia de que ha sido regenerado. Una persona que no tiene el Espíritu es gobernado por su pecado. Esa es la realidad. Y la Biblia está llena de imágenes de la vida cristiana describiéndola como una guerra. Y una guerra con tu propia alma. Es una batalla interna. Vayan conmigo a 1 de Pedro 2:11. Ahí podemos ver más de esta guerra que está pasando en creyentes. 1 Pedro 2:11 dice: Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales, que combatan contra el alma. Esta es una batalla internal en cada cristiano. Entonces, lo que necesitan hacer ahora, lo que quiero que hagan ahora, debido a este texto, es que reconozcan que hay una batalla de usted. Entonces, para punto número 1, es reconozcan la batalla. Reconoce la batalla. Reconoce que hay una batalla en usted. Si van para atrás conmigo a Gálatas 5. El resultado de esta feroz batalla es que ustedes no hacen lo que quieren. Yo no hago lo que quiero, sino que lo que el Espíritu desea que haga en mí. Eso es lo que dice cuando dice que se oponen. Especialmente cuando al último que dice que no haces lo que quieres. ¿Por qué? Porque haces lo que quiere el Espíritu. Es lo que significa eso. Tal vez has leído este pasaje y inmediatamente has pensado que está describiendo la derrota por la frecuente experiencia que a lo mejor tú has tenido. La derrota cristiana que es cuando tú te dejas vivir por los deseos de la carne. A lo mejor esa es tu experiencia. Pero lo que Pablo está haciendo aquí, está diciendo que esto es lo que pasa en cristianos, pero esto no es lo que debe de ser normal. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque vamos a ver en el 16 también
que hay buenas nuevas de esta batalla. Nos va a dar la solución de eso. Entonces aquí está presentando una razón por la confianza que debemos de afrontar este conflicto con seguridad. No es ponernos tristes porque tenemos esta batalla, pero es afrontarla con seguridad. Tenemos una naturaleza hostil, pecaminosa desde que nacemos, heredera de Adán. Y esto no es hasta el momento de la conversión. En un instante recibes esa nueva naturaleza. Entonces, cada persona tiene la naturaleza que viene de Adán, pecaminosa, caída, pero no es hasta que te arrepientes, pones tu fe en Jesucristo y tú recibes la naturaleza nueva. La santificación, esta palabra que es por el otro lado, que viene de la palabra santo, que significa ser apartado, es el proceso por el cual Dios desarrolla nuestra nueva naturaleza. Eso es lo que estaba diciendo, que cuando tienes tu naturaleza caída, pero cuando te arrepientes, pones tu fe en Jesucristo, agarras una nueva naturaleza. Santificación es por la cual el Espíritu Santo desarrolla esa nueva naturaleza. Y eso pasa cuando te permites crecer más en la santidad a través del tiempo. Eso es a través del tiempo. Por eso, especialmente si eres un cristiano aquí nuevo, no se sientan decaídos porque se sienten como que a veces no hacen lo que quiere el Espíritu. No, esto va a tomar tiempo, es un proceso de obediencia. Este es un proceso continuo con muchas victorias y derrotas. A medida que la nueva naturaleza junto con el Espíritu, ¿ves? La naturaleza y también el Espíritu batallan con la tienda en la cual resida esta nueva naturaleza. ¿Cuál es esa la vieja naturaleza? La tienda es el viejo hombre. Colosenses 3 habla de eso. La vieja naturaleza es la carne. Es de este pasaje. Es como una tienda en la cual tu nueva naturaleza ahora ya vive. Y ambas naturalezas tienen deseos, las dos tienen deseos. Una de la maldad, de la carne, y la otra de la santidad. Tienen deseos cada una. Los deseos de la carne vienen de adentro. Y no podemos culpar a otras personas y decir, ellos me hicieron caer a mis deseos de la carne, o ellos me hicieron pecar. ¿Por qué? Porque es interna. Es interna de donde vienen tus deseos. O si tú dices, pues él me hizo, él me enojó. Pero ¿quién se enojó? Tú te enojaste. Debido a tus deseos carnales. Entonces, no podemos hacer excusas así. O decimos, es nuestro alrededor, es mi trabajo. No puedo, ¿qué iba a decir? No podemos hacer excusa, o no podemos decir es por la manera que crecí o donde viví. No, es interna, es de adentro, viene de adentro. Es un problema inherente. Ahora el mundo, 1 de Juan 2, 15 al 17 habla del mundo. Ahora el mundo solo promueve y insinúa estos deseos. Los deseos que son internos, el mundo insinúa esos. Es como si le da un empuje el mundo. Tal vez pasas a lo mejor mucho tiempo rodeándote con el mundo. Y a lo mejor estás aquí pensando, preguntándote, ¿por qué es que no hago lo que dice el Espíritu? Pues a lo mejor es porque estás teniendo mucho tiempo en el mundo. Tiene que ver con las personas con las cuales te rodeas. Si estás en el Facebook por mucho tiempo, Facebook no es malo, pero ¿qué pasa después de que cuando estás ahí, ves a otra familia y las ves ahí feliz, y ahora tú quieres esa felicidad de esa familia porque tú piensas que tu familia no es feliz? El diablo trae al mundo y te dice a ti,
hey, ¿no te gustaría ser como esa persona o esa familia o trabajar ahí o irte a ese lugar? El diablo te hace eso. ¿Ves? Es como si los tres están trabajando. Viene de tu carne internal, el mundo lo insinúa y es como si el diablo nomás te lo pone ahí. El diablo quiere capitalizar en nuestros bajos deseos humanos. Él sabe cómo cebar el gancho para hacernos pensar cosas que no deberíamos pensar. Eso tiene que ver también con los pensamientos. A lo mejor decir cosas que no hubiéramos de haber dicho. A lo mejor ir a lugares donde no hubiéramos de haber ido. O a lo mejor estar callados cuando hubiéramos de haber dicho algo. A lo mejor lo opuesto. A lo mejor nos hubiéramos de haber callados cuando hablamos. Todo viene de adentro. Esta carne que es caída. Nuestro mundo está gobernado por el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4, que es el enemigo, el Satanás, el diablo. Y nuestra cultura está diseñada por el enemigo, por él. Él está rodando, tratando de devorar a gente como a tú y como yo, a todos nosotros, especialmente si somos hijos de Dios, si somos parte de la familia de Dios. Satanás hasta más nos quiere agarrar y matar. Y nuestra naturaleza, lo de adentro, pecaminosa, le encanta eso. Le encanta todo eso. Si ven como todos es como si trabajan juntos, pero todo viene de adentro. En Génesis 4:7, ahí es cuando Dios le está hablando a Caín y le dice esto: si haces bien, no serás aceptado. Aquí es cuando Dios acepta el sacrificio de Abel y no de Caín, y Caín se enoja, y es lo que dice Dios: pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes de dominarlo. Tú debes de dominarlo. Imagínense, esto no más es una realidad del Nuevo Testamento, pero esto es una realidad del primer libro de la Biblia, de Génesis, que Dios está diciendo: domina ese deseo carnal, Caín. Esto es lo que también debemos hacer nosotros. Dios nos dice lo mismo, que debemos de dominar esos deseos carnales. Vayan conmigo a Romanos 8:13. Dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Ves? Puedes morir o puedes vivir debido a cómo respondes a los deseos de la carne. Aquí dice que has sido comprado por un nuevo amo. En Romanos 6 habla de eso, que has sido comprado por este nuevo amo. Así que tienes la obligación de hacer lo que el Espíritu quiere. ¿Por qué? Porque ahora tu amo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Lo que Él quiere. Pues, ¿qué es lo que Él quiere? Pues quiere que hagas morir estos deseos pecaminosos, lo mismo que le dijo a Caín. ¿Por qué? Porque están en la puerta. Es como si están ahí, te van a agarrar. Y tu deber es matarlos. Matarlos. Romanos 6:12 dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurías. Colosenses 3:5 habla de algo similar. Dice que matemos lo que está terrenal en nosotros. Como mi papá frecuentemente dice, que le des cuello, que lo saques de aquí, que lo mates de tu vida, lo saques. Ahora una pregunta: ¿a quién se asigna la responsabilidad de matar? ¿A quiénes? Pues es a nosotros
a nosotros. Cuando dice que maten los deseos, esa es la persona que está leyendo ese versículo, es a nosotros. La responsabilidad está en nosotros. Y esto es lo que se llama la santificación progresiva. Santificación progresiva, donde Dios te capacita para hacer lo que a Él le agrada. Donde Dios te capacita para hacer lo que a Él le agrada. Y a medida que pasa el tiempo, te haces cada vez más santo, más como Cristo. ¿Sí ven? Dios es el que te capacita a ti para que tú puedas matar a los deseos. No para ganar tu justicia ante Él. Eso es lo que no es la santificación progresiva. No es justificación. Cuando Dios te declara justo ante Él, eso no estás ganando eso. Santificación progresiva es cuando tú estás como trabajando con Dios. Eso no es tu posición ante Dios, pero es el progreso ante la santidad con el poder de Dios. En la parábola del sembrador, cuando Jesucristo estaba hablando de esto, Él mismo usa la palabra deseos que tenemos en el versículo 17 aquí, deseos que está en nuestro texto, y Él dice, la semilla que cayó entre los espinos, dice que los deseos entraron y la agujaron la palabra. La agujaron la palabra. Por ejemplo, si alguien, si yo voy a mi carro después de este servicio y voy a ver a mi hermana y ella viene caminando y viene a mi carro. Y luego veo que alguien agarra a mi hermana y la agarra de su cuello y la está agarrando. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo voy a hacer guerra con esa persona. Yo voy a hacer lo que necesite para poder parar a esa persona. ¿Por qué? Porque es alguien que yo quiero. Nosotros también queremos querer nuestra santidad, nuestra santificación progresiva. Queremos querer y tener ese esfuerzo para protegerla también por los deseos carnales. Tanto que hubiéramos de hacer lo que es necesario para poder matar esos deseos. Tenemos que ser, así es como tenemos que tratar esos deseos pecaminosos. No podemos poner nuestra santificación en control de crucero. No es así. No podemos poner nuestros pies en el sofá y estar así tomando una coquita en nuestra santificación. No es así, es lo opuesto. Es una guerra. Es una guerra. Bueno, a lo mejor estás pensando, ¿cómo puedo hacer esto? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto? Tenemos nuestra respuesta en el versículo 16. Versículo 16 de Gálatas 5. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Depende qué traducción tienes. A lo mejor dice caminar, en la mía dice andar, pero andar o caminar es tu manera de vivir. Es sencillamente la conducta de tu vida diaria. Y caminar no es algo que a veces, cuando estamos hablando de físicamente caminar, no queremos hacer. Por ejemplo, cuando voy a Walmart, no me gusta parquear hasta el último porque no me gusta caminar hasta Walmart. Me gustaría tener el parking spot ahí mero enfrente para que no camine. ¿Por qué? Porque a veces caminar pues, no me gusta. Está difícil. Y yo sé que muchos de nosotros somos así cuando vamos a la tienda. Es duro y nos cansa. Entonces, el ser caminar, yo sé que no es exactamente lo mismo, pero también lo físico exige determinación activa. Y lo mismo con esto, cuando está diciendo que andemos por el Espíritu. Esto es lo que estaba diciendo, santificación progresiva. Esto no se trata de dejarse caer en el sillón, como estaba diciendo, y decir que todo está bien. No, porque hay una guerra. Nosotros somos participantes en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros cooperamos con Él. Imagínense en eso. Dios quiere que nosotros cooperemos con Él para que seamos más santos, para que nos parezcamos más a su Hijo. Lo que está diciendo en el versículo 16 es que cuando andamos por el Espíritu, no permitirás que esos malos deseos lleguen a la madurez.
¿Saben lo que esto es? Es una promesa. Es una promesa. Esto es lo que estaba hablando del jabón. El jabón no me prometió algo, pero no cumplió. Lo que está diciendo aquí es que Dios está diciendo, yo estoy prometiendo esto y esto va a pasar. ¿Por qué? Porque mi carácter, Dios es fiel, Él va a cumplir lo que Él dice. Entonces, si andamos por el Espíritu, no vamos a cumplir esos deseos naturales, pecaminosos. Es una promesa. Lo que está prometiendo es victoria. Victoria sobre los deseos de la carne. No está prometiendo que no vamos a tener guerra, pero lo que sí está prometiendo es que hay un ganador, hay alguien que gana esta victoria. Ese es el Espíritu Santo. Nosotros estamos incluidos en eso. Podemos sentir estos deseos todavía, aunque andemos en el Espíritu. Pero, esto es lo más importante, pero tenemos la habilidad de resistir. ¿Ves? Cuando estaba diciendo hace rato de un cristiano, una persona que no es un cristiano, lo que ellos no tienen es la habilidad de resistir. Un cristiano sí tiene esa habilidad. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo ahora dentro de ellos. No está diciendo que no vamos a tener inmunidad a esta guerra. Cuando pienso de inmunidad, no estoy hablando de COVID, como a lo mejor muchos de nosotros tenemos, porque ya lo hemos tenido varias veces. No es eso, pero tenemos poder para resistir, poder santo, poder divino. Entonces quiero que tengamos confianza al ir a la batalla, porque Dios está con nosotros. Él está con nosotros y Él es más poderoso que estos deseos pecaminosos que a veces se sienten como que no me puedo someter al Espíritu. Y se siente como que esto es bien difícil. Pero ahora yo te digo que si pones tu confianza en esta promesa y andas por el Espíritu, puedes tener victoria. Vas a ser seducido por deseos malignos miles de veces esta semana, miles de veces. Así que, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ganar? El Espíritu es la solución. El Espíritu Santo es la solución. La solución está en ti y en ti. Si eres un cristiano y necesitas utilizar esa solución. Así que si vamos a tener la victoria sobre la carne y la vamos a conquistar, será por nosotros utilizando el Espíritu Santo. Entonces, para punto número 2, necesitamos utiliza el poder del Espíritu. Utiliza el poder del Espíritu. Recuerdo una vez que mi papá y yo fuimos a IKEA y compramos un escritorio para mi cuarto. Yo había oído que era una pesadilla para armar cualquier cosa que agarras en IKEA. No sé si han oído de eso, pero a mí no me importó. No me importó. Todavía agarré ese escritorio y lo que no hicimos, porque pensábamos que lo podíamos hacer solos, no usamos el manual de instrucciones. Entonces empezamos a tratar de armar este escritorio con mi papá y ya saben lo que pasó. No pudimos armarlo porque dejamos las instrucciones al lado. Dijimos, ¿sabes qué? Yo estoy más mejor que esas instrucciones, yo soy más sabio que esas instrucciones. Y no las usé. Y ahí mi papá y yo estuvimos por un buen tiempo hasta que ya dijimos, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya quiero que someterme yo a estas instrucciones. Y lo pudimos armar, pero tomó bastante tiempo. No utilizamos el poder que estaba ahí enfrente de nosotros, ahí estaba, lo tiramos. Y a veces como cristianos hacemos lo mismo. A veces hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero a veces es diferente a mi papá y yo. No nos damos cuenta del poder que tenemos a través del Espíritu. Yo me daba cuenta del manual de instrucciones, pero a mí no me importó. A veces nosotros no nos damos cuenta
¿Qué tiene el poder del Espíritu Santo? ¿Quién es Dios? Salmos 46, ¿se lo saben? 46:1. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. Si en el Antiguo Testamento decían una ayuda, auxilio, es lo que significa auxilio, ayuda. Estaba diciendo que esta ayuda estaba muy presente en la angustia. Una pregunta, ¿cuánto más si está en ti esta ayuda? Porque ¿quién está diciendo que es la ayuda? Dios. Imagínense si Dios está en ti. En el Viejo Testamento estaba diciendo que Él es mi ayuda. En el Nuevo Testamento es realizado que ahora Dios está en ti por la persona del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 25 a 27, da esa promesa. Dios promete poner su Espíritu Santo en personas, adentro de personas. Y Jesús en el Nuevo Testamento habla de este Espíritu Santo prometido en Juan 14, 16 al 17. Y Jesús dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes, no solo eso, pero estará en ustedes, Si ven la diferencia en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, ahora el Espíritu Santo va a estar en creyentes, adentro de creyentes. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, es importante porque ahora te da la habilidad para amar a Dios correctamente. Auxilio es similar a la palabra, auxilio en Salmo 46:1, es similar a la palabra griega para consolador aquí en Juan 14. Es similar a esa palabra griega. Significa alguien que ayuda. Yo sé que dice consolador en muchas de nuestras versiones, pero en otras versiones dice ayudador. ¿Por qué? Porque Él es alguien que ayuda. ¿Y de quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El nuevo camino del Espíritu es que ahora tú eres capaz de decir no al pecado y sí a la justicia. Podemos oír eso, pero si no lo entendemos, va a ser muy difícil para nosotros en nuestro camino cristiano. Otra vez, el nuevo camino del Espíritu es de ser el nuevo pacto. Es que ahora eres capaz de decir no al pecado y sí a la justicia. Pero, versículo 16 de Gálatas 5, ¿a quién le está hablando? Lo mismo, como la misma pregunta, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a personas, a creyentes. Entonces, es el Consolador, nuestro ayudador, ahí Él está en nosotros, pero ¿qué es nuestra responsabilidad debido a la ayuda que está disponible a nosotros? Bueno, queremos que buscar esa ayuda, tenemos que buscar esa ayuda. Pues, ¿qué debemos que hacer? Lean conmigo en Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, ¿qué es lo que debemos hacer para que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude? Efesios 5. (18 al 20) dice, y no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios al Padre, sometiéndose unos a los otros al temor de Cristo. Está hablando aquí de la llenura del Espíritu. Cuando alguien está borracho,
Decimos que está bajo la influencia, ¿verdad? Bajo la influencia ¿de qué? Del alcohol. Y también decimos otra cosa, que está fuera de control. Está fuera de control. Pablo aquí es estrategio en cómo usa esta analogía contrastiva. Dice que no seas embriagado con vino, sino que seas llenado con el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pues dice que sean llenos del Espíritu. Eso es lo que se llama un imperativo, un mandamiento. Hagan esto, hagan esto. Sean llenos del Espíritu. Eso es caminar, es similar a caminar, andar por el Espíritu. Gálatas 5:16, es lo mismo. Es lo mismo que la llenura del Espíritu. Él dice que no están bajo la influencia, él dice que no estén bajo la influencia del vino, pero que estén bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que significa ser lleno, es ser controlado, ser influenciado. Y cuando eres controlado por el Espíritu, tienes compañerismo, es lo que dicen los versículos siguientes, compañerismo con otros, adoras a Dios, das gracias a Dios, y el demás resultados a medida que continúa. Pero vayan conmigo también a Colosenses 3:16. Colosenses 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Me imagino que ya realizaron que esto se oye bien similar a Efesios 5, 18 al 20, ¿verdad? Se oye bien similar. Entonces, porque Pablo es el que escribió el libro de Efesios y también Colosenses. Entonces, me imagino que él está usando esto a propósito para que tú veas Efesios 5 y Colosenses 3. ¿Qué está enseñando? Pues la pregunta era, pues, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Es ser controlado? Sí, pero ¿qué es prácticamente? Bueno, Colosenses 3:16, ¿cómo empieza? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, y luego todo lo demás es lo mismo, similar, no exactamente lo mismo, pero similar a Efesios 5:18. Entonces, lo que está diciendo Pablo y lo que está diciendo Dios es que ser llenado del Espíritu es ser llenado de su palabra. Ser llenado de su palabra. Eso es ser llenado del Espíritu. Y la pregunta era, ¿cómo podemos buscar la ayuda del Consolador, del Ayudador, del Espíritu Santo? Bueno, queremos que estar en las Escrituras. Tenemos que estar llenos de las Escrituras. Así es como estamos llenos del inspirador de las Escrituras, el Espíritu Santo. ¿Sí ven eso? Queremos realizar que el Espíritu Santo ha escrito a su santa palabra para hacernos más santos. A Jesucristo en Mateo 4, cuando dice que el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado en el desierto por el diablo, ahí dice que fue tentado. ¿Y qué es lo que hizo para defenderse? Pues citó las Escrituras. Él hizo lo que Salmo 119:11 dice, que atesoró la palabra en su corazón. Y él estaba preparado para batallar contra el diablo. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra atesorada adentro de él. Nosotros también queremos que atesorar la palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Para que no dominen esos deseos carnales en nosotros. No dejar que ellos triunfen. ¿Qué tal? A lo mejor tú estás pensando, pues la cosa es que no entiendo la Biblia. Trato de leer, pero no la entiendo. No la entiendo. Bueno, primero, tienes que orar a Dios, porque su palabra, Él mismo dice que si le clamamos a Él, Él nos va a dar entendimiento. Él nos va a dar entendimiento.
Yo sé que Dios se ha revelado, pero a veces no es fácil entender lo que ha escrito Él. No debe de ser fácil, pero por eso ahí está Él para preguntarle, para clamarle a Él y también pedirle ayuda a personas que están alrededor de nosotros, nuestras hermanas y hermanos. Por eso dice en esos dos textos, Efesios 5 y Colosenses 3, por eso dice que enseñemos unos a otros, implicando que estamos juntos. Eso es compañerismo, estar juntos unos a los otros, haciendo estas cosas, enseñando, amonestando unos a los otros. Una pregunta, ¿estás teniendo tu compañerismo de calidad? Estás haciendo, eso es lo que pasa en compañerismo. Amonestas, enseñas, le preguntas cómo estás haciendo en tu espiritualidad, cómo estás, cómo te puedo ayudar. Ese es compañerismo de calidad. ¿Por qué? Porque así es como crecemos. Así es como la pregunta, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a ayudar? En medio de otras personas. También. Personas en la iglesia, cristianos en la iglesia. Dios usa otras personas para animarte y para apoyarte. También, si me acompañan a Efesios 3, versículos 14 al 16. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es ahí después de hablar de, aquí vemos que también la oración es como podemos andar en el espíritu. Ahí Pablo está orando a Dios y está pidiendo para que le dé fortalezas en su naturaleza. Así que también la oración, si también quieren anotar, Efesios 6, 18, habla de eso. Después de hablar de la armadura de Dios, Pablo dice que la oración es esencial si vamos a pelear contra estos deseos carnales. La oración. Yo sé que es difícil, hasta más es imposible andar por el Espíritu si no estás cultivando tu relación con Dios. Es como sentarse junto a una fogata. Si te sientas junto a ella, a lo mejor estás asando bombones o peritos calientes, a lo mejor nomás tienes hambre, o a lo mejor estás por la fogata porque tienes hambre, pero en realidad es porque hace frío. Fogatas las hacemos en la noche, a lo mejor hace frío y quieres calentarte, pero por eso te acercas al fuego, a la fogata. Lo mismo con nuestra relación con Dios. Si no nos acercamos a Dios, a través de su palabra, a través de oración, a través de compañerismo con otras personas, pues nos vamos a enfriar y no vamos a poder andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué cambia cuando andas por el Espíritu? La manera de pensar, de vivir, de hablar, honrar a las personas, tus palabras. Entonces, tenemos lo que se requiere para obedecer todo el tiempo. También tenemos lo que se requiere para desobedecer todo el tiempo. ¿Ves? Es últimamente nuestra decisión si vamos a obedecer o desobedecer. Yo sé que Dios está trabajando en ustedes, pero es si te vas a someter a Él o no. Nuestra vida cristiana es de adentro para afuera. Así que digamos que cuando salgas de aquí, alguien se te mete enfrente de ti. Se te mete enfrente de ti y dices, necesito decirle algo a esta persona porque se me metió. Y quieres bajar la ventanilla y decirle realmente cómo te sientes, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Y luego en ese momento recuerdas que la palabra de Dios dice que la persona que se metió enfrente de ti
está hecho en la imagen de Dios. Y también te recuerdas que Dios dice que debes amarlos a ellos como a ti mismo. ¿Ves? Te estás recordando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te recuerda de la palabra que tú has atesorado en tu corazón. Y luego te pones a orar a Dios para su ayuda. Así es como podemos batallar contra la carne. En el griego, en el versículo 16 de Gálatas, así es como dice: ciertamente y absolutamente no cumplirán el deseo de la carne. ¿Ves? Es una promesa, pero con certidad. Va a pasar esto si andan por el Espíritu. Entonces, si hacen esas cosas, si están en sus Biblias, si están con otras personas, si están orando, clamando a Dios, Dios le va a responder y no van a cumplir los deseos de la carne. Es una promesa. En el versículo 18 de Gálatas, va a hablar acerca de la libertad del control de la ley, en la cual es de nosotros someternos al control del Espíritu en lugar del control de la ley. Entonces, por el punto número 3, que se sometan al control del Espíritu. Sométete al control del Espíritu. El ministerio del Espíritu, en lo que se refiere a nuestra libertad cristiana, cuando se entiende y se aplica, evitará que permitamos que nuestra libertad en Cristo degenere en legalismo o, por el otro lado, licencia. Legalismo o licencia. ¿Ves? Entendemos y aplicamos esta verdad. Si no entendemos su ministerio y su relación con la ley, seremos tentados a creer que la clave para una vida cristiana exitosa yace en una serie de hacer o no hacer. O seremos tentados a creer que su ministerio en nuestras vidas nos permite hacer lo que nos plazca, lo que queramos. Aquí vemos dos extremos. Imagínate dos corrientes, una de legalismo y una de licencia. Hay un camino en medio también. Dos corrientes, un camino en medio. Y este camino es la cual Santiago en su libro llama la ley de libertad. Ley de libertad. Aquí es donde queremos estar nosotros caminando. No en estos dos, pero en medio, en la ley de libertad. Viviendo aquí, si vamos a caminar, ¿te acuerdas? Caminar significa vivir tu vida. Tenemos que vivir nuestras vidas en la ley de libertad, en medio, no en legalismo ni en licencia. No por estar bajo la ley podemos hacer lo que nos guste. Sabemos eso. Pablo dice, de ningún modo en Romanos 6:1. Esto en sí sería otra forma de esclavitud. Hacer lo que nos plazca. ¿Por qué? Porque eres un esclavo a tus propios deseos sin salida. Sin poder para contener a tu propia carne. No hay poder. Estás dominado. Esto lleva a sentirse vacío. Cuando eres un esclavo a tu propia carne. El legalismo, Pablo nos dice una y otra vez que no debemos mirar a la ley para salvación. Entendemos eso en el libro de Gálatas. No es para ser salvos. Pero es tan importante tener en mente que como somos justificados por la gracia, también somos santificados por la gracia. El Espíritu es el que te capacita para ser más santo. Y Él es el don que Dios te da sobre la base de los méritos de Cristo. Si quieren anotar también Tito 2:11 al 14, dice que tu posición ante Dios es de gracia. Igual cuando tú te cooperas con el Espíritu en santificación progresiva. ¿Ves? Los dos son de gracia. Cuando Dios te declara justo ante Él, tu posición ante Él y también tu santificación. Cuando tú estás progresando en ser más como a su Hijo. Entonces es los dos. Vean conmigo el versículo 18 y ahí vamos a acabar. Versículo 18 de Gálatas.
Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Aquí la voz es pasiva. En el 17 era activa, algo que tú debes hacer. 18 aquí es pasivo. Entonces, aquí eso enfatiza el trabajo del Espíritu, su trabajo, no el de nosotros. El Espíritu no es como un líder de una carrera de coches. Su liderazgo es como una locomotora en el tren, en un tren. El que dirige y da fuerza a nuestra vida espiritual. No lo seguimos con nuestras fuerzas. Somos guiados por su poder, como esa locomotora en el tren. Pero de nuevo, esto no significa que no tengamos que cumplir la ley de Dios y puedes hacer lo que te plazca, como ya dijimos. Nadie tiene todavía tenemos todavía la obligación moral de seguir las normas morales de la ley de Dios en las Escrituras. Eso es lo que decía en nuestro texto de la última semana, en versículos 3 al 14. Que se cumple esta ley, se cumple la ley cuando amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no estar bajo la ley no significa que no tengamos que cumplir la ley, significa que cuando somos guiados por el Espíritu, que es la locomotora del tren, viajamos por las vías del tren, cumpliendo la ley cuando amamos al prójimo y lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu y Él produce eso en nosotros. Cuando somos guiados por el Espíritu no estamos bajo el castigo o la opresión de la ley. ¿Por qué? Porque la ley exige porque lo que la ley exige, el Espíritu lo produce en nosotros. ¿Qué es? El amor. ¿Qué es el primer fruto del Espíritu? Amor. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo en Gálatas 5, 13 al 15? Diciendo que si amamos, cumplimos la ley. ¿Ves? El Espíritu es el que produce eso en nosotros. Entonces, si somos guiados por Él, es similar a andar en Él, vamos a cumplir la ley. Por eso dice que no estamos bajo la ley. Lo que está diciendo es cómo es posible estar bajo la opresión, cómo es que estar bajo la opresión y el castigo de la ley, cuando el fruto que está el Espíritu Santo produciendo en nosotros está saliendo de nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar bajo la ley? Pues no es posible. ¿Por qué? Porque estamos bajo el pacto de la gracia a través del Espíritu en nosotros. Entonces estamos haciendo lo que requiere a Dios. Si nosotros sometemos a Él, si andamos en Él, vamos a producir lo que requiere la ley, que es el amor. ¿Sí ven eso? Por eso dice que no somos guiados. ¿Por qué? Porque nosotros producimos eso por el poder del Espíritu en nosotros. Así que por el poder del Espíritu eres libre del control de la ley. No solo eso, sino que puedes ser libre del control de la carne. Los dos. Los dos te quieren controlar, pero el Espíritu viene y te salva y es la solución para la libertad de ambos. Que no solo para ser libre de la carne y de la ley, podemos experimentar victoria, podemos tener victoria aumentando en nuestra santidad, agradando a Dios. Entonces, mi oración es que vayamos con confianza esta semana, sabiendo que mayor es aquel que está en nosotros que el que está afuera. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Oren conmigo. Dios, te damos gracias porque tu palabra es clara. Damos gracias por tu Espíritu Santo que tú has mandado para estar en creyentes. Te pido que tú nos humilles para que nos podamos someter a tu control
y produce en nosotros obediencia a través de tu Espíritu esta semana. Y tenemos confianza en lo que dices. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.